Gloria a Dios. Bueno, buenos días, hermanos, hermanas, presentes y todos aquellos que allá a través de las redes sociales nos están sintonizando en nuestro canal. Sean todos bienvenidos. Después de haber alabado y adorado al Señor, es tiempo de compartir la palabra de Dios. Hoy, este día domingo 14 de marzo, vamos a compartir la palabra, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien nos hable, que Él sea quien unja a su siervo y la palabra vaya con ese sazón, porque es de Dios, no es de hombre. Así que los invito a orar, presentes y aquellos que están en las redes sociales. Inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y clamemos al Señor. Mi buen Dios y Padre nuestro, Jehová de los ejércitos, aquí estamos en esta mañana, Padre, agradeciéndote por la vida que nos has dado, porque nos has permitido, Señor, reunirnos en este lugar para alabarte y adorarte, glorificar tu nombre. Ahora, Señor, me dispongo a compartir tu palabra, tu mensaje, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos. Te pido, mi Dios, que tú hables a través de mis labios. Que de esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de todos aquellos que van a estar escuchándola, Señor. Que esta palabra, este mensaje, tú lo lleves a todas aquellas naciones, a todas aquellas áreas donde todavía no ha sido escuchada tu palabra. Sabemos que para ti no hay nada imposible, mi Dios, y por esta razón es que clamamos a ti, Padre, porque tu palabra dice que tú pones en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Y Padre, te suplicamos que este mensaje lo lleves a todas aquellas naciones de habla hispana donde puedan escuchar tu palabra, para que en todo seas tú glorificado y las almas, nuestras almas sean, Señor, fortificadas, santificadas, fortalecidas con el poder de tu palabra. Me deposito en tus manos, Señor. Pon vallado alrededor nuestro y alrededor de todos aquellos que están allá en este momento preparados para escuchar tu palabra. Pon vallado, Señor, y que no haya interrupciones, que no haya nada que les disturbe, para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Padre, pues te lo pedimos para tu gloria, en el nombre poderoso y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje que Dios puso en mi corazón compartir para ustedes. Y bueno, el título de este mensaje es ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es el buen pastor? Es una pregunta que debemos de hacernos todos. Cuando yo meditaba en esta lectura, Dios me abrió el entendimiento para preparar este mensaje. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, empezando en el verso 1 y terminando en el verso 21, habla dos temas, dos puntos. Empieza con la parábola del redil. Sabemos que el redil se le menciona aquel corral donde se guardan las ovejas, que de ahí las sacan a pastorear. Es el lugar donde tiene techo, tienen agua, tienen todo ahí, se le llama redil. Jesús le habló a aquellos que le seguían, aquellos que le empezaban a creer, les habló a través de esta parábola. Porque dice la Escritura que por parábolas les hablaba todas las cosas y sin parábolas no les hablaba nada. Y esta parábola del redil, parábola
es una ilustración, es algo que está simbolizando una enseñanza para nosotros, para aquellos que la están escuchando. Parábola del redil. Y vamos a dar inicio a la lectura del 1 al 6 y vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene aquí. Dice así: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. O sea, las saca del redil para alimentarlas, para pastorearlas, las cuida. Las llama por su nombre, a sus ovejas. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. O sea, llama a sus ovejas. Y dice, y las saca. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les hablaba por parábolas y no las entendían. Pero a sus siervos dice que en particular les revelaba todas las cosas. Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice el Señor. Cuando yo preparaba el mensaje, yo me quedé impactado de ver cómo hay mensajes ocultos que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar, nos puede traer para compartir y edificar al pueblo de Dios o a la iglesia del Señor. Empieza diciendo aquí Jesús, de cierto les digo. Cuando habla dos veces cierto, quiere decir que está tan seguro que no hay lugar a dudas de lo que está diciendo. Eso significa de cierto. Y aquí les dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bueno, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Estamos viviendo, hermanos, hermanas, visitantes, los últimos tiempos. Jesús está próximo a venir a levantar su iglesia. Y como se nos ha anunciado muchas veces, desde hace tiempo, por aquellos siervos de Dios, lo que iba a suceder en los últimos tiempos, que iba a levantarse falsos profetas, falsos maestros. Cuando analizamos la Escritura, nos damos cuenta que el profeta era aquel siervo al cual Dios le hablaba y le decía lo que tenía que decir, el mensaje que tenía que llevar. De modo que los profetas eran mensajeros de Dios.
Cuando viene Jesucristo, ya no hay profetas. Hay dos personas que tienen don de profecía. Esporádicamente Dios los usa para hablar a alguien, dar un mensaje a alguien. Pero hoy en día la gente dice que son grandes profetas y son falsos. Porque el profeta de antaño, antes de Jesucristo, lo vino a suplir el pastor. El pastor. ¿Y cuál pastor? Allá en Mateo 24:45 lo dice bien claro Jesús, que quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién es? Y ya sabemos que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versos 11 y 12 nos aclara diciendo: y él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas y luego evangelistas, pastores y maestros. Entonces es Dios, es Jesús mismo el que instituye, constituye, llama a sus siervos. A sus siervos los pone sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Eso hablando literalmente de personas. Pero hablando de ovejas, lo pone por arriba de sus ovejas para que les dé el alimento. Y como sabemos que el diablo siempre ha sido engañador, mentiroso, falso, y que tiene engañado a todo el mundo, él es el que se ha opuesto en todo tiempo que se haga la voluntad de Dios con la humanidad cuando empezó con Adán y Eva. Pero sabemos que Cristo vino para perdonar nuestros pecados. Y ese es el evangelio que se debe de predicar. El mensaje de salvación. Cuando habla de evangelio no se refiere a Mateo, Marcos, Lucas y Juan solamente. Se refiere a un mensaje de salvación. Como ahorita el mensaje que te voy a dar, que ya empecé a decirte. Y vamos a analizar la parábola del redil. Aquí Jesús les dice: de cierto les digo. ¿A quiénes les estaba diciendo? A sus seguidores, a sus discípulos que le creían. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cuántos y cuántos pastores están al cargo de iglesias que nunca fueron llamados, que nunca fueron constituidos por el Señor, sino que entran, como dice aquí, sino que sube por otra parte? O sea, llega a ese lugar, pero por otra parte, no entra por la puerta. Ese es un ladrón y salteador. Y desgraciadamente de esos está inundado todo el mundo. La mayoría de las religiones, todas las religiones, tienen esos pastores que los instituyen ellos mismos. Y yo sé que muchos que van a estar oyendo esta predicación, este mensaje, me van a odiar, me van a criticar, porque son como esos del PRI, PAN y PRD, mantenidos del sistema. Y esos también, esos nuevos que no hacen su trabajo, que engañan, porque nunca fueron constituidos por Dios, que nunca entraron por la puerta, sino que subieron por otro lado. Porque cuando entras por la puerta, Jesús mismo lo dijo: yo soy la puerta. En el versículo 7 lo dice. Jesús es la puerta. Cuando Jesús te llama para cuidar de sus ovejas, y después vienen a ser tus ovejas. ¿Y por qué son tuyas? Porque tú las pares. Porque tú las llevas a luz, tú las llevas a dar a luz, la luz de Jesucristo.
y por eso son tuyas. Y cuando tú las tienes, las amas, les pones su nombre, las cuidas. Te duele cuando algo les pasa. Pero cuando te brincaste, te pusieron o te gustó y quisiste poner tu iglesia como cualquier negocio, como muchos desgraciados así lo han hecho, trayendo vituperio al nombre del Señor y siendo estorbo para la gente que no conoce a Dios, que solamente están esas personas de estorbo y a la humanidad ya la tienen espantada con la religión. Incluso la religión popular también hasta les pone su letrero en la puerta. Este hogar es católico, porque piensan que todos los demás son iguales. Solamente los católicos son diferentes. Por eso usan esa expresión. Y sabemos que todo el mundo fue católico. Y de ahí han ido saliendo. El Señor los ha sacado por la medio de la palabra. Pero desgraciadamente muchos se encierran. El diablo los aprisiona usando la misma palabra, así como usó la palabra con el Señor cuando fue bautizado. Porque el diablo sabe más palabra que tú. Pero no es cuánta palabra sabes, sino cuánto vives de la palabra. Y aquí vemos cómo Jesús les estaba diciendo que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Y por eso hay muchos que solamente viven lucrando, enriqueciéndose de las almas. Y no digo pobres, digo tontas. De las almas tontas que se dejan engañar por su pereza. Porque el Señor dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Yo conozco muchos cristianos, pastores incluso, que nomás se paran el domingo y agarran su Biblia y ya empiezan a hablar, a predicar. Y ya es mensaje de Dios. Y como sabe sus necesidades físicas de la gente, pues les habla palabras bonitas para animarlos y para poderles sacar provecho. Pero aquí Jesús dice en el verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y de esos pastores sabemos muy pocos que entramos por la puerta, o sea que fuimos llamados por Jesús. Él nos introdujo a su rebaño, Él nos encargó su propiedad. Porque cuando tú te conviertes a Cristo, ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces a aquel que te compró con su sangre. Por eso eres de su propiedad. Y a sus siervos, a sus pastores, Él los pone. Entran por la puerta. O como dice Mateo 24:45, el que el Señor pone sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál alimento? Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esos son los mensajes que Dios le da a sus siervos para que sus siervos lo den a su pueblo, a sus ovejas. Entonces, que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y luego dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Yo meditaba en este mensaje. ¿Cuánta gente le he llevado el evangelio? ¿Cuánta gente no ha escuchado la palabra y según se han convertido a Cristo? Cuando yo era religioso bautista, trabajé en México, se levantaron 3 iglesias bautistas, lógico. Y de esa gente, muchos ya murieron, muchos andan en el mundo. No perseveran, si acaso alguno que otro. ¿Pero por qué? Precisamente porque no escucharon verdaderamente la voz de Jesús. No fue el pastor que entró por la puerta de las ovejas.
o había entrado pero no había no había escuchado a su Señor lo que verdaderamente tenía que hacer. Y así nos ha pasado a varios, que cuando el Señor nos muestra cuál es nuestro problema y nos arrepentimos y nos humillamos, es cuando Él empieza a usarnos. Es cuando empieza a fluir la bendición de Dios para sus siervos. Y aquí sigue diciendo que a el que entró por la puerta, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, las alimenta. Y cuando ha sacado fuera todas las propias son almas que ha ganado para Cristo. Esas son sus ovejas propias. Pero hay muchos pastores que trabajan aquí un tiempo y los corren por ciertas razones y se van y buscan otra iglesia y así andan, ofreciéndose. Y yo conozco muchos pastores asalariados, viviendo del sistema eclesiástico. Y aquí dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, las llama por su nombre, porque las conoce y las ovejas conocen su voz. Y yo meditaba en eso. ¿Por qué poca gente, muy pocos de los que he predicado la palabra, son los que han perseverado? ¿Por qué muchas veces ni tu propia familia busca? ¿Por qué? Y yo encontraba aquí la respuesta precisamente. Porque nunca se han arrepentido. Porque nunca han nacido de nuevo. Porque nunca han creído de corazón a la palabra de Dios. Y cuando la palabra les incomoda, porque su padre les esté predicando, no lo toman a bien. Dicen, nos está diciendo, lo está diciendo por nosotros. Y así los engaña el diablo. Y no perseveran. ¿Por qué no perseveran? Si ejemplo han tenido. No soy perfecto, como ningún hay perfecto. Pero lo que yo haga, yo voy a dar cuentas, y lo que tú hagas, tú vas a dar cuentas. Y lo que yo te traigo a ti es el mensaje del Señor. Y si lo desechas, no me desechas a mí, desechas al Señor. Si desobedeces el mensaje, la palabra, estás desobedeciendo a Dios, no a mí. Porque yo no vivo de tus dineros, yo no vivo de este sistema. Yo solamente te comento lo que debes de hacer. Y la verdadera oveja, esa sigue, oye la voz de su pastor, la conoce. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Claro que si nunca verdaderamente has puesto atención a la palabra de Dios, si nunca has obedecido a la palabra de la verdad, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué va a hacer contigo? Dice que por cuanto no obedeciste a la verdad, tendrás que hacer cargo, tendrás que obedecer a la mentira. Y recuerden que aquí o hay verdad o hay mentira. Todo aquel que no permanece en la verdad está en la mentira, está en tinieblas. El que permanece en la verdad está en luz, está en conocimiento. Y entonces eso es lo que nos dice aquí el Señor, que al extraño no seguirán. Para ti, si nunca has nacido de nuevo, yo soy un extraño para ti. Y claro que no vas a seguir. Mira los videos. De hecho, no sé si se han dado cuenta, hace 8 días no prediqué, hace como 3-4 semanas no prediqué. De hecho, ya no siento ni ganas. Porque para predicar, para preparar un mensaje me tardo tiempo, y no me importa el tiempo, sino la apatía que hay de la gente. ¿Por qué? Porque les llega la palabra, pero como son extraños,
Para ti soy extraño porque nunca has nacido de nuevo, nunca has nacido del Espíritu, por eso no puedes oír la voz. Y por eso son las ovejas que han nacido y que conocen la voz y Él las llama por su nombre, son aquellas que verdaderamente se convirtieron. Y son muy poquitas. Jesús mismo lo dijo, que ancho es el camino y ancha la puerta que conduce a la destrucción. Y muchos los que van por esa puerta, los que entran por esa puerta. Pero que estrecha es la puerta, angosto el camino que conduce a la vida eterna y pocos los que la encuentran. Los que se van a salvar de este mundo de destrucción, de pecado y de maldad, somos muy poquitos. Somos muy poquitos aquellos que verdaderamente oímos la voz de nuestro pastor. Para mí, mi pastor es Jesucristo. El salmista decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es cierto, y ahora yo lo digo con esa convicción. Jesús es mi pastor y nada me ha faltado. Aparte, si nada me ha faltado, pues mucho menos me faltará, porque es promesa de Él. Cuando dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá, está hablando de futuro, por añadidura. Entonces, ¿quién es el buen pastor? Tú necesitas saber dónde hay un buen pastor para que te dé el buen alimento. Así como cuando enfermas, haces lo mismo, buscas un buen doctor. Y se oye cuando dicen, aquel es un buen doctor, es de los mejores. Y también igual, los pastores, mecánicos, de todo. Hay buenos por convicción porque sienten eso en su corazón. Y hay muchos falsos que solamente por el amor al dinero están ejerciendo ese oficio o esa profesión. Y por eso aquí es el título, lo que Jesús dice. ¿Quién es el buen pastor? Y nos dice aquí que es el que entra por la puerta. Ese es el pastor de las ovejas. Y la puerta es Cristo. O sea, cuando Cristo te ha llamado, es cuando verdaderamente eres ese buen pastor. Que no les vas a caer bien a todos, sino aquellos que son solamente aquellos que han nacido de nuevo. Y luego Jesús les sigue diciendo en el verso 7, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y eso lo vemos en la Escritura antes de Jesucristo, ¿verdad? Cómo seguían esos fariseos. Recordemos que en la cátedra de Moisés se sentaban esos fariseos. O sea, tenían el conocimiento. Pero todos los que antes de él vinieron, dice, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué está diciéndonos ahí? Porque hay muchos cristianos mendigando, sufriendo por el coronavirus. ¿Puede más el coronavirus que tu Dios? ¿Porque no tienes trabajo? ¿Que acaso hay algo imposible para Dios? Y aquí lo dice, que Él es la puerta de las ovejas. El que entra por esa puerta será salvo. Y no tan solamente será salvo, sino que entra y sale, dice, y hallará pastos. O sea, nunca te va a hacer falta nada cuando verdaderamente entras por la puerta. Si eres un pastor, el pastor entra por la puerta del redil. Si eres una oveja, también las ovejas entran por la puerta. No entran aventándolas o brincando la cerca. No, entran por la puerta. Por eso Jesús dice que Él es la puerta. Él es la puerta del redil. Él es el único que nos puede dar esa salvación.
Y luego dice, allí en segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, ahí Pedro nos habla que dice, pero hubo también falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros. O sea, eso está hablándolo Pedro, como Jesús dijo que antes de él todos eran falsos, eran salteadores, eran ladrones, son salteadores, dice. Entonces eso no ha cambiado, lo dijo Jesús de él y antes de él, y luego lo dicen sus siervos, los apóstoles, que iban a surgir en el futuro, que es lo que estamos viviendo ahorita. También allá en Judas, también lo habla. Judas versículos 3, 4 y 10. Vamos a leerlo, me parece muy necesario leer esto. Judas capítulo 1, ¿verdad? Y el verso, miren lo que dice, Judas 3, 4 y 10. Dice el 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí Pedro está hablando a aquellos de aquel tiempo y ahorita a nosotros en este tiempo. ¿Qué nos está exhortando a hacer el apóstol Pedro? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, o sea, por la gran rapidez que me urgía escribirles acerca de nuestra común salvación. Común, claro, porque él creía en Jesús, al igual que yo creo en Jesús, y al igual que yo creo que tú crees en Jesús. Esa es la común salvación. Dice, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Que contiendas. ¿Qué quiere decir eso? Que no te tragues cualquier cosa que te dan. Cuando tú estás recibiendo una enseñanza, cuando te están dando algo que está fuera del contexto de la palabra de Dios, entonces tú debes, porque tú naciste de nuevo, y si naciste de nuevo es porque creíste, y el diablo va a querer destruir tu fe, o sea, tu creer. Entonces Pedro aquí habla que debemos de contender ardientemente por la fe. Hay muchos que han sido enseñados por la palabra, por buenos siervos de Dios, y luego llega la cizaña, llegan los falsos para destruirte. Y esos hermanos que una vez creyeron, en lugar de contender, o sea, confrontarnos con la palabra, se quedan callados y aceptan lo que les están enseñando. Y por eso es que ha habido muchas religiones que se han formado, que ni entre ellas mismas no están de acuerdo. Y es por lo mismo. Entonces, cuando tú has nacido de nuevo en la religión que sea, porque creíste a la palabra, desde ese momento es lo que está diciendo Pedro aquí, que contiendas ardientemente por esa fe que Dios te dio cuando oíste su palabra y te convertiste a Cristo. Es lo que nos dice Pedro, que contiendas ardientemente, si es que de verdad te convertiste y amas a aquel que te amó primero. Y luego dice verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, es lo que está diciendo, que hay muchos falsos maestros o pastores,
Por eso el título, ¿quién es el buen pastor? Sabemos que se refería a Jesús, pero también se refiere a aquellos que Jesús llamó y los puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y a esos nos dice que debemos de pelear, debemos de debatir ardientemente por nuestra fe, que contendamos, dice, porque algunos han entrado encubiertamente. Y hay muchos que ya descaradamente ya no están encubiertos. Ya la gente lo sigue porque les conviene, no porque lo ignoren. A toda la gente se le ha dicho. Yo en lo personal le he hablado a muchísima gente de todas las religiones, haciéndoles ver en dónde está su mal. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir ahorita. Si tú crees, de la religión que seas, si tú crees que yo estoy mal, te invito a que me llames y me muestres, no en lo que tú piensas que yo estoy mal, sino en lo que la Escritura dice que yo estoy mal. Yo no lo sé todo, pero sí te digo una cosa, lo que yo sé es lo que hablo. Eso es lo que hablo. Y si crees que estoy mal, enséñame la Escritura que estoy mal. Si eres apóstol, eres profeta o eres de esos que se creen muy grandes, siervos de Dios, somos pocos. Y aquí está diciendo claramente Judas. Dice en el verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, ese tipo de gente son ignorantes, porque la revelación de la Escritura no la da el Espíritu Santo. Y por eso esos son falsos. Brincaron, no entraron por la puerta. Entonces te van a hablar palabra de hombre, doctrina de demonios. Y dice aquí, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. O sea, por lo que naturaleza conocen. ¿Por qué es que decidieron entrar a predicar la palabra? ¿Por qué quisieron poner su iglesia? Porque por naturaleza humana escucharon San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, que es los 4 evangelios, y de ahí empiezas el conocimiento de Jesucristo. Entonces, eso por naturaleza lo conocen, pero se corrompen. ¿Por qué? Porque solamente buscan lucrar de la gente. Y dice aquí, como animales irracionales, así se corrompen. Dice en el verso 17 a 19, mira lo que dice. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Esos son los que abundan en estos tiempos. Y por eso, si tú amas a Cristo, si tú estás siguiendo a una iglesia, analiza. Por eso el mensaje, ¿quién es el buen pastor? Analiza qué te están dando a comer. Ahora, mira lo que dice Isaías 56, versos 10 y 11. Vamos a leerlo. Isaías 56. Isaías 56, versos 10 y 11 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Qué está diciendo aquí Dios el Padre por medio de su siervo Isaías?
que todos aquellos, dice atalayas. ¿Sabes cuál es el atalaya? El atalaya se le nombraba, de acuerdo al diccionario, se le nombra a una torre de donde se puede mirar todo. Esa torre se le llama atalaya, y también se le nombra a los hombres que cuidaban desde esas torres y sonaban la alarma avisando todo lo que estaba sucediendo. Esos eran los atalayas. Y a nosotros Dios nos ha puesto por atalayas. Nos ha levantado para que miremos todo lo que está sucediendo y podamos nosotros avisar a toda la gente lo que está pasando. Pero esos que no fueron puestos, esos atalayas que no fueron puestos por su Señor, esos son los que está diciendo aquí Isaías, ¿verdad? Esos son los que les está diciendo que son ciegos, todos ellos ignorantes. Y de esos hay muchos puestos en este tiempo. Que son, dice, los trata como perros mudos. ¿Qué es un perro mudo? Que no puede ladrar, no puede hablar, no puede avisar. Y así hay muchos que en lugar de predicarle a la gente que se arrepienta, que estamos viviendo los últimos tiempos, les hablan cosas bonitas para tenerlos dormidos y poderles saquear lo que tienen. A él no le interesas tú, le interesa lo que tú tienes. A él le interesa que crezca en gran número su iglesia. No en conocimiento, sino en número. Porque así es como va a sacar más. Pero esos son, dice, perros mudos que no pueden ladrar. Son soñolientos, echados aman el dormir. Y luego dice verso 11, y esos perros comilones son insaciables, o sea, no se llenan, siempre quieren más y más y más. Esforzan, saquean a las ovejas, les ponen cargas, les dicen que tienen que dar tanto y que tienes que dar tanto para esto porque este es un gran siervo de Dios. Yo me acuerdo, llegaban predicadores ahí según muy disque famosos y ahí está el pastor sacando, le tenemos que dar de menos $1,000, un grupo pequeño, y ahí está. Y no nos vamos hasta que se junten los $1,000, de menos, porque es un siervo de Dios. Y ahora lo miro, ese gran siervo de Dios, son dignos de lástima, porque les espera la condenación. Esos son los perros comilones, son insaciables, tanto uno como el otro. ¿Por qué? Porque dice que aman más el dormir, son insaciables, dice. Y los pastores mismos no saben entender, o sea, no lo pueden entender. Porque fueron puestos por su propia denominación, por su propio gusto, mas nunca fueron constituidos por el Señor. Siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, y eso es lo que se vive. Pero eso no lo predica. Eso es, el que vas a escuchar predicar esto es aquel que verdaderamente se indigna de ver todo lo que están haciendo esos perros y cómo es que se están enriqueciendo del dinero que le pertenece a Dios, porque te hablan de los diezmos y las ofrendas, te amenazan, pero no te enseñan en qué se va ese dinero, porque ese dinero debe de irse para predicar el evangelio, seguir llevando y levantando iglesias en otros lugares, y eso tú no lo miras. Tú miras todo ese dinero en la familia, en los lujos que tienen, las cuentas bancarias. Y es por eso que el Señor nos advierte con este mensaje. Ahora, Jesús mismo dice, Jesús nos dice a los que verdaderamente somos siervos de Dios. Mira lo que nos dice Juan 15:20. Juan, capítulo 15 y verso 20 dice: acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido,
también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que a sus verdaderos siervos van a ser perseguidos, van a sufrir. Y que así como guardaron la palabra de Cristo, aquellos que escucharon y la guardaron, dice, así como han escuchado y guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué nos está diciendo? Que a sus siervos de Dios, sus siervos que Jesús llamó, van a ser perseguidos, vamos a sufrir. Yo recuerdo cuando iba constantemente a México, ¿cuántas veces no corrí peligros? Me han amenazado. Me acuerdo en Guanajuato allá, en la noche llegaron para matarme con una escopeta, un hombre allá, a ese que andaba cambiando de religión a su pueblo. Llegó en la noche y Dios puso en mi corazón en la mañana que me fuera desde la mañana. Cuando tú aprendes a oír la voz de Dios, es cuando vas a ser prosperado, es cuando Dios te va a librar. Vas a pasar tribulación, Jesús lo dijo, que a él lo persiguieron, que a nosotros también nos iban a perseguir. Pregúntale a esos disque grandes predicadores, ¿dónde los han perseguido? Si los han perseguido por ladrones, por drogueros, no porque anden predicando el evangelio, por eso. Y eso es lo que Jesús nos dice. Y luego Juan capítulo 10, verso 10, Lucas 10, 16, ahí mismo, Juan dice, el que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. De modo que lo que estás oyendo es al Señor, no a mí. Y si lo desechas, si desechas este mensaje, si me desechas a mí, estás desechando al Señor, no a mí. Ahora, miren algo bien importante que nos dice aquí. Hebreos 5. Esto es bien importante. Hebreos capítulo 5 nos dice, miren, Hebreos capítulo 5 versos del 1 al 10 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, aquí vuelve a decir aquí el escritor a los hebreos que todo aquel hombre que es tomado de entre los hombres es constituido, o sea, puesto, llamado a favor de los hombres por parte de Dios, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, o sea, para que te predique, para que te hable, para que ore por ti, para que te ayude en tus necesidades. Para eso es que fue puesto, para que se muestre paciente con los ignorantes. O sea, aquella persona que de verdad quiere saber y te pregunta, ¿sabías que yo me gozo cuando alguien me pregunta? Porque es tiempo para edificar. Yo me gozo enseñando. Paso horas con personas enseñándoles. Y aquí dice que se deben demostrar pacientes para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, yo estoy rodeado de debilidad. Yo necesito todos los días comer, orar, fortalecerme en el Espíritu, al igual que tú y todo el que ha nacido del Espíritu. Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie, oigan, aquí está el mensaje, oigan lo que dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Hoy, a ti que estás ahí lucrando, que eres un miserable pastor asalariado, que vives del sistema solamente, pero no amas las ovejas, nunca has llevado almas a los pies de Cristo. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De modo que cuando Dios nos llama, tomamos nosotros esa honra, somos honrados,
Ahora mira lo que sigue diciendo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué Dios no te oye entonces? Porque no tienes ese temor reverente. Debemos de tener ese temor. Recordemos que ese es el principio de la sabiduría. Jesús lo dijo, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Jesús tenía ese temor reverente al Padre. Y dice el verso 8: y aunque era hijo, por todo lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando tú no eres obediente a la palabra de Dios, es porque no eres hijo de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios se goza, se deleita en la obediencia a la palabra. Allá Juan 8:21 Jesús lo dijo. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿A quiénes le dijo? A los judíos que habían creído en él. Y hoy en día lo dice a nosotros que hemos creído en él. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente cristianos. Y habiendo sido perfeccionado, o sea Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los que le obedecen. Verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Ya oíste? ¿Qué está diciendo? Que fue declarado por Dios. Jesús no se hizo sacerdote a sí mismo, sino que el Padre lo declaró sumo sacerdote. Así como yo soy un pastor, porque Dios me llamó a ese ministerio, no porque yo quise. Y todos los que verdaderamente somos siervos de Dios, llamados por Dios, casi estoy seguro que todos no deseábamos eso. Y de repente nos encontramos en este lugar. Y es para que Jesús muestre al mundo lo que Él puede hacer con nosotros. Cuando la gente decía: oye, que Pedro ya es pastor, oye, que ya es un pastor, ¿qué pastor va a ser ese si era re bien borracho? Y empiezan a hablar tu pasado. Y qué bueno que conocieron tu pasado, para que puedan ver la grande diferencia que hay ahora en el futuro que vives. Pero si todavía vives como el pasado, eres un desgraciado, miserable estorbo para los que están creyendo. Y de esos hay muchos, esos falsos que no entran por la puerta, que se brincan el redil. Ahora, Jesús mismo, ¿verdad? Dice aquí que Él y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Entonces, es ahí donde dice que nadie, ¿verdad?, toma para sí esa honra, nadie, sino el que es llamado por Dios. Ahora vamos a ver, sabemos que los que fuimos llamados por Dios fue aquellos que llamó Jesús. Jesús es la puerta, ya los mencionamos. Ahora, en el verso 11 de San Juan, donde empezamos la lectura, Juan capítulo 10 y verso 11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí podemos ver que el verdadero buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas, que dedica tiempo de su vida para preparar este mensaje, para orar a Dios, para interceder por ti,
y tú no lo sabes. Ese es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, aquel que le interesas, aquel que cuando se da cuenta que no estás en la iglesia, va a buscarte. ¿Por qué no has venido? ¿Qué te ha pasado? Aquel que cuando te ve enfermo va y te cura, te unge con aceite. Aquel que cuando te ve en necesidad va y suple tus necesidades. Porque el diezmo y la ofrenda para eso es, para edificar la iglesia, para que haya alimento en la casa de Dios. Y ese alimento es la palabra de Dios. Y los que están sirviendo ahí no sirven por eso. Tienen el derecho de eso. Tienen el derecho. Pero no sirven por eso, sino porque Dios los ha llamado. Por eso ahí en el verso 14 y 16, mira lo que nos dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús es ese buen pastor. Y termina diciendo en el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas sabemos que somos aquellos gentiles, que no teníamos parte ni suerte en la herencia que tenían los israelitas. Pero a Dios le plació, y ese buen pastor también vino a buscar las del otro redil. Por eso dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas otras ovejas las tenía el diablo encerradas. Estaban en el redil del diablo, así como está todo el mundo. Y por eso viene Jesús con esa luz para que la sigan. Por eso viene Jesús con esa verdad, para que esa verdad te haga libre. Nosotros somos de ese redil. Ahora, Jesús mismo nos dice, entren por esa puerta, por la puerta estrecha, para que sean verdaderos pastores, para que sean verdaderas ovejas. Entren por esa puerta. Y por último, vamos a ver lo que nos dice ahí San Juan capítulo 10, y vamos a ver qué nos dice el verso 12 y 13. Y con eso vamos a terminar. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahí está hablando de todos aquellos pastores asalariados. Y luego yo he oído muchos que dicen, oh hermano, es que usted no ha leído donde dice que el obrero es digno de su salario. Sí, el obrero es digno de su salario, pero al obrero que fue llamado a trabajar. No porque te pongas a barrer la calle porque la ves sucia, ya te van a pagar porque la barras. Si nadie te puso, nadie te llamó, ¿quién te va a pagar? Pero aquel que te llama, te pone, Él te va a pagar. Y cuando Dios nos ha llamado a su ministerio, al ministerio para predicar la palabra, Él nos va a dar, Él nos va a proveer. Así lo entendí yo en el 2001, hace 10 años. Y desde entonces soy libre de la religiosidad. Desde entonces he aprendido a confiar en Dios. Y es que entonces toda la bendición es derramada sobre ti, una tras otra, y ni te la esperas. Y lo digo porque así lo hemos vivido con mi familia. Antes no era así. Antes luchaba yo con mis fuerzas, con mi dinero, con mi intelecto. Pero ahora no. Ahora le creo a Dios y me muevo. ¿Cuántas veces he querido yo ir ya a predicar porque la gente está esperando en varios lugares? Pero es mi emoción.
Y cuando ya estoy cerca, siento en mi corazón, no vas, y no voy. Una vez le dije a mi esposa, no voy a ir. Ella pensaba que ya me iba a ir. Dije, no voy a ir. Porque Dios puso en mi corazón que no siento, no hay paz en mi corazón, no puedo ir. Y por eso dice la Escritura que si tu corazón no te reprende, confianza tienes para con el Padre. Cuando tu corazón está en paz, tienes confianza. Entonces, aquí lo que nos está hablando de estos asalariados, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, o sea que nunca las ha ganado él para Cristo. Él llega a una iglesia, encuentra 50, 100 personas, está ahí y algo no les parece, lo cambian, va para otro lado, y así son pastores asalariados, no por convicción, sino por lucro, sino porque ese es su estilo de vida. Esos son los pastores asalariados. El pastor que Dios ha puesto, dice, ¿quién cuida del rebaño y no usa su lana? ¿Quién cuida del rebaño y no toma de su leche? Dice que el Señor nos puso a su siervo fiel y prudente sobre su casa para que les dé el alimento al tiempo. Él dice que nosotros somos los que vamos a dar cuenta. Por eso le dice a la iglesia, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. De modo que si Dios te llamó a ser un siervo de Él, la iglesia tiene que someterse a ti. Y por amor a Dios, porque el siervo de Dios les va a hablar siempre la palabra. Y claro que muchos te los vas a echar de enemigos porque son todavía cristianos pero carnales, no han madurado y la palabra les va a calar. Pablo se encontró muchos de esos y Pablo les decía, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Entonces, aquí lo que vemos es que el pastor asalariado, ese no le ha costado nada. Al contrario, ese ha vivido de eso. Y si eres un pastor asalariado, que te mueven de iglesia en iglesia y te dan tu salario, déjame decirte que estás mal. El pago ya no te lo va a dar Dios, ya lo estás recibiendo. Pero cuando tú eres un pastor puesto por Dios, diezmos y ofrendas, tú eres el que los vas a agarrar para administrarlo, porque Él te puso sobre su casa, para que des el alimento, para que no te preocupes que no tienes dinero para tu comida y que ya no estás en relación con Dios, no tienes tiempo ni para leer la Biblia, para preparar ese mensaje, estar en oración, porque estás pensando en el dinero. Por eso lo hizo el Señor. A eso se refiere que el obrero es digno de su salario. O sea, porque si estás trabajando para Él, es Dios quien te va a pagar y no ese grupo de diáconos que forma el hombre y ya de ahí te pagan un salario. Yo he oído pastores que han demandado iglesias porque ya es hora de que se retiren, ya llevan sus 30 años y quieren retiro, que les den su pensión. Hijos del diablo, vergüenza les había de dar, eso es del mundo. Si Dios te llamó al ministerio a ser pastor, tú vas a administrar lo que llegue ahí, y lo que no llegue ahí, los que se queden con ellos van a dar cuentas, no tú. Pero a ti te va a llegar de otra forma. Dios se va a encargar de que no te falte el alimento, así como se encargó de que a Elías no le faltara el alimento cuando se tuvo que ir huyendo porque lo iban a perseguir para matarlo. ¿Qué le dijo Dios? Vete al arroyo de Besor y allá quédate, vas a beber agua del arroyo. Yo ya he mandado los cuervos que te alimenten, y así Dios te va a alimentar como lo ha hecho conmigo. Y nunca vas a vivir siendo un miserable pastor asalariado, porque esos ven el peligro y huyen. Esos no tienen visión espiritual, tienen visión, pero los ojos puestos en el mundo, en las cosas de este mundo. Pero el siervo de Dios siempre tiene los ojos puestos en las cosas de Dios. Este es el mensaje que Dios quería que supieras. Como pastor puesto por Dios, diezmos y ofrendas son para que tú los administres, no para que te los tragues, no para que te enriquezcas, sino para que tengas para suplir la necesidad de tu familia y la tuya.
para que te compres un carro y andes predicando el evangelio, ayudando al hermano que está enfermo, al hermano que está en desgracia, que está en necesidad. Para eso es. Y si no lo estás haciendo así, si estás esperando a que te den tu salario cada semana o cada mes, déjame decirte que eres un miserable, y la muerte, el infierno te espera por ser esa clase de disque siervo, disque pastor, pero que nunca entraste por la puerta, te brincaste el redil. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón, que Dios me dio el entendimiento a esta parábola. ¿Cuántas veces no lo había leído? Pero nunca lo había entendido así, hasta cuando Dios te abre el entendimiento. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Este mensaje yo sé que son fuertes, y gloria a Dios porque te gozas, aprendes, te lleva a convicción. Si tienes alguna duda, te invito a que me llames. Si algo no estás de acuerdo, piensas que estoy mal, enséñame dónde estoy mal. Como lo dije anteriormente, con gusto atenderé tu llamado. Mi número de teléfono es área 210-557-8277. Ese es mi número. Me puedes comunicar por WhatsApp o por llamada, por texto, y con gusto atenderé y te explicaré o debatiremos el punto que tú quieras, que no estés de acuerdo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.